Bueno, hemos tenido la oportunidad de conversar con él telefónicamente, pero ahora le puedo dar la bienvenida personalmente aquí con nosotros, señor Eliezer Ávila. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, el gusto es mío. ¿Cuándo llegaste a Miami? Bueno, acabo de llegar. ¿Y vas a estar? Menos de 2 horas. Voy a estar aproximadamente hasta el día 19. Menos de 2 horas, ¿verdad? Pensé que llevabas un rato más, todavía no te hemos dejado respirar. Sí. Al que no dejó de respirar Eliezer Ávila fue a Ricardo Alarcón, el señor que ahora ya fue defenestrado, fue retirado ahí en el lugar, en el Parque Jurásico donde ponen a los fósiles, pero en el 2008 estaba como presidente de la Asamblea del Poder Popular, y Eliezer Ávila, estudiante en ese momento, le dijo que por qué no podían viajar los cubanos. Generó una respuesta memorable por lo alucinante. Esto fue un pasaje. ¿Por qué el pueblo de Cuba? Me refiero, cuando digo pueblo de Cuba, no a un pequeño grupo de personas, sino a los trabajadores y sus familiares. No cuentan con la posibilidad viable de ir a hoteles o viajar a determinados lugares del mundo. Digamos, yo no quiero morirme sin ir al lugar donde cayó el Che. Comprendo, me maravillo y aprecio que sea preocupación de los jóvenes cubanos la posibilidad de visitar las pirámides de Egipto, de viajar a Bolivia, etcétera, porque igual que hemos adquirido tantas cosas, es justo que soñemos en esa magnitud y demás. Nadie lo hace en el planeta, amigo mío. Hay que hablar de viajar como un derecho. Sí, pero ¿cómo un derecho tú lo ejecutas? ¿Cómo tú lo concretas? Si todo el mundo, los 6.000 millones de habitantes, pudieran viajar a donde quisiera, la trabazón que habría en los aires del planeta sería enorme. No es así. Los que viajan realmente son una minoría. Es que lo hemos visto 50 veces, no puedo evitar la maravilla que representa. ¿Qué sentiste en ese momento? 2008, para quien está viendo el programa, es el instante en que ocurre eso. Para mí realmente no fue una cosa extraordinaria porque siempre fui dentro incluso de la FEU, dentro de la UJC, siempre fui, digamos, un poco rebelde. Y aún cuando estaba dentro del sistema siempre estaba haciendo cuestionamientos y haciendo preguntas por ese perfil, ¿no? Para mí era simplemente una reunión más donde existió la casualidad de que estaban las cámaras de televisión y bueno, una cadena de hechos llevaron a que ese video se conociera en el mundo, que después, bueno, me he dado cuenta de cuánto me protegió que incluso eso se pudiera conocer. Por eso te iba, en esa dirección iba con la próxima pregunta. Si no hubiera habido cámaras de televisión, tal vez la historia hubiera sido muy diferente. Tengo entendido que posiblemente sí, porque después he conocido personas que tuvieron una actitud parecida en otros momentos de la historia y no tuvieron un final igual que el mío, que por lo menos pude graduarme. Para ti sí fue, a partir de ese momento, por el impacto, te habrás enterado al poco tiempo de lo que representó a nivel internacional, lo que ocurrió en ese instante. ¿Tan fuerte el cambio en la manera en que hacías las cosas como la forma en que se percibió desde afuera de Cuba? ¿O para ti fue un episodio más? No, inmediatamente no tenía conciencia de cuál era la magnitud de ese asunto. Luego, cuando desde la propia universidad se me empezaron a mostrar un grupo de artículos, de programas de televisión, que bueno, me daban una noción de la repercusión mundial que había tenido el hecho, entonces dije, wow. Pero como en ese momento no lo hice pensando en eso, ni mucho menos, pues bueno, sí fue para mí un impacto grande. Y por supuesto que la vida cambió a partir de ese momento radicalmente. Y tú sabes que también hubo quienes cuestionaron, dijeron, no, que se va a animar espontáneamente, acá lo que quieren es hundir a Alarcón, y le pusieron a alguien que le hiciera una pregunta a ver si decía un disparate, y dijo un disparate espectacular. Ya les has contestado, me parece, con los hechos a las personas que tenían esas dudas. Pero en Cuba siempre existe esa dualidad, ¿verdad? De que si alguien se atreve a decir algo, este debe estar organizado por la seguridad del Estado para engañar gente y atraerlos y que terminen presos. Es difícil respirar ese aire todos los días. Sí, es muy difícil porque uno nunca sabe cuándo está respirando el oxígeno verdadero o el artificial. Eso en Cuba es el día a día, porque se ha destruido lo que se llama espontaneidad. Entonces tú ves que las cosas ocurren, pero nunca sabes si las cosas realmente están ocurriendo porque sí, o bueno, son intereses de inteligencia o de alguna cosa que los está manipulando por detrás. Y yo entiendo que muchas personas tuvieran esa duda, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo estaba ahí Tú tienes y supe que, bueno, fue una casualidad desde el principio.
Resolver es el verbo más conjugado, yo creo, en la isla en términos de sobrevivir. Y no estoy hablando ahora necesariamente de los aspectos de navegar en el mundo ese de lo que pone la dictadura enfrente, sino simplemente llevarse comida a la boca. Luchar es más común. Luchar es más que resolver. Sí. Y en la lucha te tocó hacer varios experimentos. Todavía los hago. Antes de salir para acá, por ejemplo, tenía unos cuantos cerdos. Y bueno, vendí algunos para que mi papá, que es más o menos el que me los atiende, pudiera manejarlo. Pero sí, lo cierto es que he tenido que vender chorizos, ser barbero, vender ropa. He hecho unas cuantas cosas, pero estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer para tratar de tener una vida lo más independientemente posible. Va con mi carácter, soy así desde que era muy niño y siempre creo que para uno tener un poco de libertad, incluso donde esa palabra es tan complicada, uno tiene que tratar de no depender directamente de la teta de un Estado o de alguna cosa que luego te va a exigir que tú tengas una conducta, que tengas una actitud con la que tal vez tú no estás de acuerdo o no compartes. ¿Te sorprendió que te dieran autorización para salir de Cuba? No realmente, porque de alguna forma yo hice mis cálculos y teniendo en cuenta el panorama político que estamos viviendo en este momento, yo creo que el paso estaba calculado para que fuera de esta forma. Y siempre me pareció que íbamos a poder salir, no solamente yo, sino también, bueno, algunos amigos, Giovanni Sánchez y demás. Y creo que la cosa fue como yo la tenía más o menos pensada. En tu recorrido, sobre todo por Europa, ¿te sorprendió la visión de Cuba que hay o te encontraste con gente que tiene conocimiento de cómo funcionan las cosas dentro realmente? Yo creo que hay una evolución en cómo los europeos fundamentalmente ven el asunto de Cuba. Yo creo que está cambiando día tras día. Hace unas décadas había una izquierda europea que tenía otra visión desde Cuba porque estaba bastante impregnada de este sentimiento de la revolución heroica que a unas millas de los Estados Unidos implantó un sistema socialista y bueno, la salud y la educación y todo lo demás. Pero ha pasado el tiempo, el mundo ha avanzado y Cuba está girando sobre el mismo círculo. Entonces ya no se puede en el año 2013 seguir tirando con el rostro, como decimos los cubanos, con los mismos logros, entre comillas, de hace 54 años. Hoy estamos en otro tiempo, en otro contexto y hace falta ya hablar de otras cosas y otros avances. Entonces ya ni la izquierda mundial tolera que Cuba sea el único país posiblemente en el mundo, a no ser otros países con religiones radicales y cosas así, donde no podamos tener otro programa de radio que no sean los programas estatales, otros programas de televisión, ni siquiera de deportes. Y mucho menos hablar de tener internet libre y doméstica como la tiene la mayoría de los países occidentales a los cuales nosotros pertenecemos, por cultura, por historia. Entonces yo creo que ya la izquierda mundial está incluso despertando de ese sueño y yo creo que sí mantienen algunas personas cierta amistad con Cuba, pero ya están empezando a cuestionarlas. O sea, bueno, vamos a ver, hasta aquí estoy de acuerdo, pero bueno, hay cosas que ya son insostenibles, que no puedo seguir siendo amigo tuyo si tú sigues teniendo esta actitud. Sé que eres hombre de números, que eres hombre de pensar detalladamente muchas cosas. Recién mencionabas que te gusta calcular el impacto de esas cosas. ¿Cómo surge la idea de Somos Más? Somos Más siempre digo que es una convicción. Y la idea me surge porque dentro de Cuba, yo hice incluso un viaje extenso antes de salir a Europa, fui como por 7 provincias. Y qué casualidad que todas las personas con las que converso diariamente, me conozcan o no, a veces un guagüero, a veces una persona que me encuentra en la calle, que para en la bicicleta, yo no me encuentro a nadie que piense diferente. Entonces hay como una doble actitud, ¿no? Porque bueno, la gente va a unas votaciones a legitimar unas cosas con las que no está de acuerdo. Pero ciertamente en la medida en que tú conversas con la gente dentro y fuera de Cuba, te das cuenta que realmente somos más los que queremos que cambien, digamos, el 90% de las cosas que están a nuestro alrededor. Lo que pasa es que todavía la gente no entiende bien, ve un divorcio entre la situación que tenemos y los políticos que dirigen el país. Todavía nos encontramos fuera de Cuba gente que dice, bueno, Eliezer, pero quiero que quede claro que yo emigré de Cuba por asuntos económicos.
no por la política. Y yo siempre le digo, claro, como en Cuba la política la economía la hacen las matas de coco, estoy de acuerdo contigo. Vamos a una pausa. Al regresar vamos a pedirle que nos acompañe a un señor que les costó al papá de Eliezer 800 cañas, como se dice popularmente, ¿verdad? Porque Alexis Ferrer, cuando se quedó en la casa de la familia Ávila, les pusieron tremenda multa. Y vamos a recorrer un poquito el territorio también de lo anecdótico, aunque ya ha estado intercalado en esta parte de la conversación, lo desarrollamos más al regresar.